Estamos en minutos positivos de mi emisora Radio Positiva Estéreo y el canal de YouTube. Hoy con una invitada muy especial, María Claudia Parias Durán, directora general de IDARTES. Más adelante voy a leer unos apartes de su hoja de vida importantísima, con una gran solidez, una gran capacidad, y vamos a hacer una entrevista para la emisora, que la pasaremos unas 2 o 3 veces, y también para mi canal de YouTube. Doctora María Claudia Parias Durán, cordialísimo saludo, bienvenida a Minutos Positivos de Radio Positiva Estéreo. Muchas gracias, Germán, muy amable, y gracias por esta invitación tan especial para que hablemos de temas gratos y positivos. Excelente. Esta es una entrevista distinta a todas las entrevistas que le han hecho a usted. Los medios masivos de comunicación, y yo soy periodista hace más de 40 años, no pueden ni deben ignorar los hechos negativos que ocurren, pero tienen que abrir espacio para las cosas buenas que ocurren. Entonces, yo digo que la radio debe informar, debe acompañar, debe distraer, debe inspirar, debe motivar, pero hay una cosa que la radio tiene que hacer y que no se hace de manera suficiente, que es enseñar. En mi canal de YouTube, que no es un canal de noticias, es un canal de enseñanzas, donde hay más de 2000 videos y audios, donde las personas que entran a ese canal aprenden muchísimas cosas. En ese canal de YouTube hice una encuesta preguntándole a los seguidores, ¿ustedes por qué ven este canal? El 90% me dijo porque aprendemos cosas y el 10% me dijo porque es que nos acompaña el canal. Entonces, yo en cada entrevista le enseño algunas cosas al entrevistado y de paso se las estamos enseñando a las personas que me siguen en este canal. ¿Cuál es su opinión? Pues me parece maravilloso, qué felicidad acá, abierta y dispuesta a aprender cosas nuevas siempre y a poder compartir lo que Germán quiera que yo comparta con su audiencia muy distinguida. Excelente. Y ahí obviamente vamos a cerrar esta entrevista con todas las actividades espectaculares que tiene IDARTES para noviembre y para diciembre. Bueno, le voy a comenzar a enseñar algunas cosas. Un día me dijo mi colega mexicano Miguel Ángel Cornejo, el más importante conferencista latinoamericano y el más escuchado en el mundo, me dijo, mire Germán, yo tengo una adicción. Entonces le dije, ¿cuál es su adicción, Miguel Ángel? Dijo, la adicción a aprender. Y yo le dije, pues yo tengo doble adicción, porque yo tengo la adicción a aprender y la adicción a enseñar. Fantástico. 50 años leyendo y escribiendo todos los santos días y sobre todo enseñando cosas. Le cuento, y todo esto tiene un fundamento científico, por supuesto. Hay 9 señales sorprendentes de que tu relación está condenada. Una consejera de pareja revela las señales reveladoras que pueden aparecer antes de una ruptura definitiva. Todas las relaciones se enfrentan momentos difíciles, pero a veces las grietas son más profundas de lo que imaginamos. Mucho antes de una separación o divorcio, pueden surgir señales sutiles, hábitos pequeños, comentarios al pasar o cambios emocionales que indican silenciosamente que algo se está deteriorando. La consejera de parejas ha visto terminar relaciones por toda clase de motivos. Entre ellos menciona la confesión de una infidelidad ocurrida 20 años atrás, dicha frente a toda la familia. Le dijo a Yahoo Gran Bretaña
un especialista. O bien, o un hombre que insiste en apagar la calefacción y no permite que su pareja compre comidas preparadas a pesar de que ambos ganan muy bien. Si te preocupa que tu relación esté en riesgo, la doctora Kingsley comparte una lista de señales que podrían ayudarte a identificarlo, aunque aclara que no son definitivamente terminales. Añade que solo es posible repararlas si ambas partes están dispuestas. El problema es que el amor es totalmente unilateral. Si una parte quiere terminar, la otra no puede obligarla a quedarse. ¿Qué reflexiones le han surgido hasta este momento de la información, doctora María Claudia Parias Durán, directora general de IDARTES? Bueno, muchas. Ese es un tema muy importante, el tema de las relaciones de pareja, el tema del amor, el tema del desamor también. Creo que pues es muy interesante, digamos, que haya un conocimiento acumulado por parte de expertos en los temas desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el análisis, digamos, como más profundo sobre qué significa una relación de pareja y cómo una relación de pareja, que es el caso que usted está presentando, Germán, se puede deteriorar. Me parece importantísimo saber cuáles son los síntomas. Sí. Entonces vea que este párrafo está hecho como para la doctora. Si te preocupa que tu relación esté en peligro, Kingsley comparte las señales que deben tener en cuenta. Atención a las señales. Señales de que tu relación podría estar condenada. Vea que esto le puede servir a una persona a la que yo estoy entrevistando o esa persona se las puede enseñar a otra. Claro. Es que de eso es de lo que se trata, de compartir el conocimiento de manera generosa. Bueno, las señales. Número 1, no escuchan tus necesidades. No escuchan tus necesidades. La doctora Kingsley cita en uno de sus libros como ejemplo de lo que puede suceder si tu pareja ignora sistemáticamente tus reclamos. Por ahí cuenta que su esposa le decía una y otra vez: dejaste otro vaso sucio en la encimera y no lo lavaste. Él no le prestaba atención, pensaba que solo estaba siendo quisquillosa, relata. Entonces ella lo dejó y se fue con otro hombre. Él pasaba meses diciéndole a la gente: es una bruja, se fue, no le importé, ahora está con otro. Con el tiempo entendió que no se trataba de un solo vaso, sino de 1000, y en realidad no se trataba de los vasos. Ella incluso se había tirado al suelo llorando, intentando que él atendiera sus necesidades emocionales, pero él nunca la escuchó. Entonces vean cómo esta acumulación de hechos termina en un problema grave, doctora María Claudia. Totalmente, es que creo yo también que esa reflexión importante habla de la vida cotidiana y creo que en la vida cotidiana, en el compartir con las parejas es donde, digamos, se establece el camino que esa relación puede llegar a tener en el futuro. Entonces, pues me parece importantísimo el tema que señala la experta, porque escuchar al otro y conectarse empáticamente con el otro, creo que es un factor fundamental del éxito en una relación afectiva. Es verdad, doctora. Yo soy autor de 18 libros. Entre ellos tengo 5 de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Y en estos seminarios, por ejemplo, doy unas claves para aprender a escuchar. El ser humano, infortunadamente, doctora, no escucha bien. Y yo les digo, por ejemplo, hay problemas a la hora de escuchar. Por ejemplo, hay personas que no escuchan para entender, sino escuchan para contestar. Hay otra enseñanza que doy ahí, y es que para escuchar se necesita hacer un esfuerzo consciente, y escuchar es importantísimo. Yo dicto seminarios de hablar en público, seminarios de servicio al cliente, seminarios de ventas en más de 10 países,
Y entonces, por ejemplo, yo enseño en mi seminario de ventas que hoy el poder de un vendedor no está en la lengua, sino en el oído. Lo que tiene que hacer una persona a la que usted llama doctora para que le preste un servicio es escucharla, y si no, ¿cómo le va a prestar un buen servicio? Totalmente de acuerdo, así es. Hay un tema muy importante de como del sentido de todas las cosas que pasa por la escucha. Exactamente, es así. Y escuchar para entender. Y otra cosa que enseño es más importante escuchar que hablar, porque cuando uno escucha aprende cosas que no sabía, en cambio cuando habla repite cosas que ya sabía. Bueno, doctora, segunda señal, segunda señal. Buenísimo. Hay un suegro o suegra tóxicos. Lamentablemente, tener una figura parental tóxica puede generar fricciones en la pareja. Si el suegro o la suegra es realmente tóxico, y he visto 3 o 4 casos así, si el esposo no apoya a la esposa o viceversa, si uno no respalda al otro frente al familiar, eso puede ser muy dañino, advierte la científica doctora Kingsley. Definitivamente, tener un suegro o suegra tóxicos puede generar conflictos en la relación. Me han parecido maravillosas sus reflexiones. Quiero seguir escuchando. Sí, a mí me parece que eso es clave. Digamos que le voy a contar una cosa, Germán. Yo estoy pasando por un proceso de separación. Entonces, a veces la vida es mágica porque encuentra uno personas como usted o espacios como este, en donde estando en una situación pues complicadísima, que es una ruptura afectiva, empieza a aprender y a ver otras perspectivas y otras maneras de entender esa realidad. Yo he tenido la suerte, tengo que decir, de tener suegras maravillosas y de tener parientes digamos, de las parejas que he tenido que son maravillosos y no he tenido ese problema específico que señala la doctora Kingsley, pero sí me parece que una suegra malintencionada o que tiene rollos emocionales con la relación con sus hijos, pues puede acabar perfectamente la relación. Creo que es de las cosas que más rápido puede acabar una relación, me imagino. Qué maravilla, qué maravilla. Podría ser usted perfectamente un asistente de la doctora Kingsley. Pues sí, buenísimo. Óigame, doctora. Tercero, ojo con esta. Y vea que no tenía ni remota idea de lo que estaba viviendo usted. Pero bueno, dicen que no hay coincidencias, sino diosidencias. 3, van al gimnasio más de la cuenta. Un repentino entusiasmo por el gimnasio, especialmente si nunca antes les interesó, podría ser una señal de alerta. Van al gimnasio con demasiada frecuencia, comenta la doctora Kingsley. Y seguramente hay personas muy atractivas ahí, ¿no? Pasan mucho más tiempo en el gimnasio y la licra se empieza a volver protagonista, dice la doctora Kingsley. Pues sí, me imagino que el tema de la infidelidad es un tema importante en la ruptura de muchas parejas, eso pasa con mucha frecuencia. Ahora, yo creo que, digamos es decir, que el tema de, no sé si es ir al gimnasio o es ya no estar ahí afectivamente. Sí, puede ser, claro, Son cosas, claro que sí. ¿no? Pero pues sí, me imagino que si uno tiene un marido que nunca ha hecho nada y de pronto empieza a volverse un pesista, pues sí, sí debe generar como cierta sospechita de si hay algo por ahí, supongo. Óigame, doctora, cuarto, existe una diferencia de edad significativa. Una diferencia de edad no condena automáticamente una relación, pero la doctora Kingsley señala que puede generar tensiones con el tiempo, sobre todo si cada uno se encuentra en etapas distintas de la vida. Ella
conoce a un hombre encantador, se comprometen, todo parece perfecto. Y una noche él le dice, ya no quiero esto. Ella se ríe pensando que es una broma, pero él responde, no quiero jugar con Lego otros 10 años. Mis hijos ya crecieron, yo quiero viajar, me voy. Y simplemente la deja. Cuando las necesidades ya no coinciden y no hay un espacio para ceder, el amor no siempre basta para cerrar la brecha. Una gran diferencia de edad puede generar tensiones con el paso del tiempo. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora. Claro que nosotros tenemos esa, acá en América Latina, esa canción famosísima de cuando el amor llega así de esa manera, ¿no? Sí. Uno no se da ni cuenta, ¿no? Se da cuenta, pero claro, ella tiene razón. Después de la fugosidad de lo que puede significar un encuentro de esa naturaleza que sigue. Exactamente. Importantísimo el diálogo, ¿no? Importantísimo hablar. Es que uno todo el tiempo en una relación, doctora, está o hablando o escuchando. En todo momento, en el restaurante, después de la película, después de la obra de teatro, después del concierto, cuando va de viaje hacia Carmen de Apicalá, en todo momento está hablando y está escuchando, ¿no? Y cómo es de importante saber escuchar, cómo es de importante. Yo tengo una inmensa habilidad en eso. Yo hablo porque es mi profesión, pero lo que amo realmente es escuchar. Por eso es que estas entrevistas, doctora, tienen esta dinámica donde yo entrevisto mujeres con su claridad, su inteligencia y su capacidad y las escucho. Es que para mí esta es entrevistar personas, es maravilloso porque me enseñan cosas nuevas y esto me parece espectacular. Totalmente de acuerdo, Germán. De hecho, usted sabe que yo soy periodista y comunicadora social y he ejercido el periodismo y es de las cosas que más extraño en mi vida. Y usted tiene toda la razón. Yo lo que más disfrutaba era hacer entrevistas. Siempre con esa actitud de escucha y como dice usted, es que cuando uno escucha aprende y entiende y se conecta emocionalmente con otros, entonces es maravilloso el tema de saber oír, saber escuchar. Y, por ejemplo, es trascendental, y usted es colega, eh, escuchar en una entrevista, porque es que hay periodistas nuevos, ¿no? Sin mucha experiencia, bueno, ya aprenderán, y cuando vean esta entrevista también van a seguir aprendiendo. Es que la pregunta para el entrevistado surge de la respuesta anterior. Uno no puede llegar con una libreta de 8 preguntas y la persona contesta y uno no le pregunta por qué contestó eso, De sino acuerdo. que pasa a la pregunta número 2. Eso es una cosa, eso deberían enseñarlo en las universidades. De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, yo veo, digamos, en los grandes periodistas de otras épocas unas capacidades que no sé por qué, tal vez por la lógica de la comunicación inmediatista en la que estamos sumergidos hoy en día, se han perdido esas habilidades del periodismo profundo, el periodismo lento, el periodismo bien hecho y creo que eso es una lástima. De hecho, está desapareciendo el periodismo, no nos hemos preguntado por eso tan importante que está pasando. O sea, el periodismo está desapareciendo. Qué va a pasar cuando no haya periódicos ni revistas y cuando todo se vuelva un TikTok? Qué angustia. Claro, ahora doctora, hay otra cosa y es que yo escucho una cosa que me parece gravísima, gravísima. Y es que hay personas que dicen, esa conferencia fue larga o fue corta. Para mí no hay conferencias largas o cortas, hay conferencias buenas o malas. De acuerdo. Esa entrevista fue larga o fue corta. Para mí no hay entrevistas largas o cortas. Para mí lo que hay son entrevistas que agregan valor o que no lo agregan. Y yo valoro profundamente el hecho de que una persona agregue valor a las personas que me escuchan en mi emisora, a las personas que me siguen en mi canal de YouTube, que les enseñe. Entonces, eso es lo que más agradezco. Y alguien decía
cuando un negocio es bueno para usted y no es bueno para mí, no dura, y si el negocio es bueno para mí y es malo para usted, tampoco dura, y que los únicos negocios que duran son los negocios que son buenos para usted y buenos para mí, lo que se llama un gana-gana. Entonces, qué bueno que la entrevistada y los entrevistados dejen sus enseñanzas y reciban enseñanzas. Totalmente de acuerdo. En la formación de maestrías en el tema de gestión cultural, por ejemplo, una materia clave, fundamental, es la de la negociación, ¿sí? Porque usted está planteando el tema desde la lógica de una negociación. ¿Qué negociamos? Una cosa en donde las dos personas ganan y las dos personas reciben, ¿no? Y dan. Entonces sí es muy interesante el tema de dar y recibir, ¿no? En todo en la vida, incluida obviamente la comunicación. Regáleme una enseñanza de negociación que para usted haya sido trascendental. Digamos que hay ejercicios buenísimos en las facultades estas. Yo tuve la suerte de haber sido becada 2 veces en grandes universidades de Estados Unidos y además específicamente para personas que tienen carreras largas en gestión cultural, pero eran las facultades de administración de empresas las que enseñaban digamos, este tipo de cosas. Nos pusieron un ejercicio que seguramente es un ejercicio que está publicado en la web en algún lado y sería interesante que las personas que tienen interés en comprender esto lo puedan hacer, de una persona que recibe una instrucción del jefe. La instrucción es: necesito un carro, vaya y me compra un carro. Y ese carro tiene que ser negro, de este tamaño, con estas características. Y entonces, pues esta persona va a la tienda de carros y el vendedor tiene la necesidad de vender carros y quiere cerrar un negocio vendiéndole un carro a este otro señor. Entonces, empieza, digamos, es un ejemplo maravilloso porque empieza la negociación y lo que es muy interesante demostrar es si tanto el quien actúa como vendedor y quien actúa como comprador son capaces o no de ceder en cosas que no son fundamentales. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el ejercicio en realidad se trata de entender la capacidad de ceder para lograr un gana-gana, como usted lo señala, y una, pues, acuerdo en donde todos quedan felices. Pero hay unos truquitos en el ejercicio, y es que si uno no cede en lo que no es fundamental, no logra hacer el negocio. Entonces, creo que la vida es así también. Interesante. Y también tiene que ver con lo del amor, con lo de la experta de la que estamos hablando. Claro que sí, claro que sí. Qué maravilla, ¿no? Qué enseñanza maravillosa. Sí, ceder en lo que no es trascendental porque vamos es hacia lo trascendental, ¿no? Excelente. Oiga, doctora, a propósito de una cosa que usted decía hace un momento, doctora María Claudia Parias Durán, a propósito de una cosa que usted mencionó que llama TikTok, y yo leí por allá un presunto especialista que decía que en los videos ahora hay que atrapar a quien ve un video en los primeros 4 segundos. A mí no me interesa atrapar a una persona que solo resista 4 segundos. Esto es como de largo aliento. Una persona que lo que hace es disfrutar un diálogo, disfrutar una entrevista, aprender, que escuche con atención. Lo que me decía mi gran colega, a quien tanto admiré, Miguel Ángel Cornejo, me decía: mire, Germán, es que un conferencista puede cruzar la vida de un ser humano con una sola frase. Y a mí no me cabe la menor duda en el sentido de que un libro, una experiencia, un viaje e incluso una sola frase puede cambiar la vida de una persona. Y usted puede tener la certeza absoluta, doctora María Claudia Parias Durán, de que nosotros con esta entrevista podemos cambiar la vida de una persona, podemos impactarla, podemos enseñar, y eso me parece absolutamente maravilloso, porque es que estamos haciendo otra cosa trascendental que es justificar la existencia. Sí, señor, totalmente de acuerdo. También yo sumaría a la lista que usted hizo, que está buenísima, toda la comparto, pero también creo que es muy importante
en ese sentido la responsabilidad que tienen los profesores, ¿sí? Los profesores sí que le pueden cambiar la vida a la gente. Porque es que se dice, doctora, que el colegio o la escuela es la segunda casa. La segunda muchas veces es la primera, porque cuando están esos hijos con los padres por las noches y por la mañana antes de que se van a trabajar y de ahí para adelante, ¿dónde están? Están con sus profesores. Por eso es que uno difícilmente olvida a sus profesores, los profesores que pueden ejercer una influencia importantísima que durará el resto de la vida, porque lo que uno recoge en esos años tempranos es algo que se va a reflejar y que va a estar en su mente durante muchísimo tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. Doctora, voy con la número 5. Se revelan secretos demasiado tarde. A veces uno de los miembros de la pareja confiesa un secreto décadas después. La doctora Kingsley advierte que esto es una muy mala señal, ya que los secretos guardados por tanto tiempo pueden provocar un quiebre profundo. Lo que ocurre es que deben reescribir por completo la historia del matrimonio, dice la doctora Kingsley. Todo el tiempo creí que estabas locamente enamorado de mí, pero guardabas ese secreto. Hace que la pareja piense que nada fue real. Entonces, ¿qué opina usted de esta nueva enseñanza, doctora? Pues digamos que sí, que seguramente los problemas, las dificultades o los casos específicos en los que pues, se encuentran las personas deben ser comunicados de manera pronta y oportuna o no comunicados nunca, porque esa es otra opción. Es decir, sí, porque, o sea, o se habla cuando está pasando y se analizan las opciones, las salidas que hay frente a esas dificultades, digamos que fuera una infidelidad, porque creo que lo mencionó al principio. Sí. O la otra, pues sí, yo he oído, voy a decir acá, amigas mías que me han dicho, mi psicóloga dijo negar aún bajo tortura. Pues, esa es otra opción. Sí. Oiga, doctora, Sí, o sea, el tema es el cuidado del otro, ¿no? Es un tema fundamental. Digamos que yo creo que el compromiso del amor es un compromiso por el cuidado integral del otro, de la otra persona. Y que la otra persona sea absolutamente importante para usted, ¿no? Y que usted sea absolutamente importante para la otra persona, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Oiga, hay una psicóloga que escribió un libro, es una gran amiga mía, a veces me invita a comer frijoles, se llama Liliana, no voy a decir el apellido, y escribió un libro que se llama Otra vez solos. Y entonces un día me dijo que a veces tenía dificultades con el esposo, y le dije, ¿y qué haces ahí? Dijo, no, pues yo hago resistencia pasiva. Entonces le dije, ¿qué es eso? Dijo, yo no le digo ni sí ni no, pero no lo hago. Entonces a eso lo llamaba resistencia pasiva. En algunas oportunidades aplicaba eso. No decía ni sí ni no, pero no lo hacía porque no estaba convencida de que, aun cuando también podría haber el otro enfoque, que es decir no y explicar por qué, ¿no? Claro. En comunicación decimos que la madre de todas las equivocaciones es la presunción, es presumir. Yo pensé que usted sabía, yo no sabía, yo pensé que a usted le habían dicho eso, a mí no me habían dicho eso. Comunicar no es hablar, comunicar es hacerse entender. De Y el acuerdo. mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda. Y muchas veces las personas dicen una cosa y los demás entienden otra. ¿Sí le ha pasado, doctora? Sí, eso es muy frecuente en las relaciones amorosas, en las amistades, también en el trabajo, es súper frecuente. Pero eso que usted dice me encanta porque alguna vez yo tenía una relación con una persona de trabajo y yo lo que sentía es cualquier cosa que yo digo, esta persona lo interpreta de otra manera, o sea, entiende otra cosa y me preguntaba, ¿será que el problema soy yo? O sea, ¿será que yo no sé hablar o qué es lo que pasa? ¿Sí?
Pero también entendí una cosa que me parece importante a propósito de este tema, que es el tema de los prejuicios, ¿sí? O sea, en estas especializaciones de las que le he contado, también había un capítulo que, de hecho, por ejemplo, la Universidad de Harvard era dictado por la directora de psicología de Harvard, que solamente se centraba en el tema de cómo los prejuicios pueden ser terribles para una gestión adecuada del tema laboral, ¿sí? Entonces, es como o presumir que el otro quiso decir, o si yo pensaba, alguna vez yo le he dicho a alguien, no piense por mí, no quiero decir que no sea inteligente y no piense y no aporte, pero no piense por mí, pregúnteme, pregunte. Claro, claro. No presuma, verifique. Exactamente. Y lo otro es lo de tener una mentalidad prejuiciosa, que es dar por sentado cosas, pues que, no, es que esa persona, no sé, por ejemplo, en tendencias políticas o en gustos o en estéticas o en tantas cosas, o sea, somos muy prejuiciosos los humanos, ¿no? Estamos juzgando en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es pésimo para tener relaciones sanas de trabajo y sobre todo para lograr objetivos que están por encima de lo que uno piensa o siente. ¿Sí? Sí, sí, qué maravilla. En mi seminario así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Eh, yo doy una recomendación cuando las personas le hablan a sus subalternos o hablan en un grupo o dicten una conferencia. Hay una muy mala forma de preguntar que es, ¿me entendieron? Cuando la persona pregunta, ¿me entendieron? Todos contestan que sí y el 50% no ha entendido absolutamente nada. ¿Y por qué contesta que sí si no entendió? Pues porque donde conteste que no entendió queda como un bruto. Entonces, las personas nunca deberían preguntarle a un grupo al que le hablan, ¿me entendieron? Entonces reemplazaron eso por otra cosa que tampoco sirve. ¿Me hice entender? Da lo mismo atrás que a las costillas. La mejor manera de preguntar no es me entendieron ni me hice entender, sino ¿qué me entendieron? Cuando las personas contestan qué entendieron, cuando se produce la retroalimentación en el fragor de la conversación, cuando hay el feedback, es cuando uno verifica si sí le entendieron o no le entendieron. Porque reitero, comunicar no es hablar, comunicar es hacerse entender y el mensaje no es lo que yo diga, sino lo que el otro entienda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es complejo, es difícil. O sea, estos temas son difíciles, no son temas sencillos y son, yo creo que el 90% del éxito en las gestiones, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? En el tema laboral. Pero claro, toda la relación también con el tema del amor, como dice nuestra experta. Exactamente. Óigame, doctora, yo estoy tan feliz hablando con usted que escuchándola a usted que creo que se me está pasando el tiempo. Espero que no tenga afán para que podamos completar esta entrevista, ¿le parece? ¿O le Claro. hacemos una segunda parte o la terminamos hoy? Pues no, yo creo que podemos terminarla. Voy a mirar acá mi agenda. Tengo entrevista con Caracol Radio a las 11 de la mañana. Nos toca ir cerrando. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces yo le propongo una cosa. ¿Cómo le parece que hasta ahora vamos en el quinto, pero son más? Entonces, yo creo que podemos hacer una nueva entrevista y seguimos hablando de estas cosas. Me parece interesantísimo que lo hagamos y francamente le agradezco que acepte esta invitación para que sigamos, como dice una periodista que dirigió RCN, decía, no hay, perdóneme, esto lo dice Diana Montoya, una periodista que decía, mire, no hay nada más rico que una buena conversada, y eso es verdad. Óigame, entonces quedamos para una segunda parte. No podríamos llamarlo round porque esto ha sido muy amistoso, doctora. Claro que sí, encantada, Germán, y de verdad que rico este espacio, que es otro tipo de entrevista donde realmente se profundiza en cosas fundamentales para las relaciones humanas. Excelente. Bueno, ahora sí cuénteme y Dartes, ¿qué es lo que va a hacer
en el mes de noviembre, porque hay una agenda importantísima, y también en el mes de diciembre, y le agradezco profundamente que haya aceptado desde ya esta segunda invitación, ya con sus asesores, con Diego Olivares y con Paola Méndez, cuadraremos el tema de la agenda y nos hacemos, yo creo que en unos 20 minutos, 25 adicionales ya podemos rematar este tema, ¿o yo? Buenísimo, maravilloso, porque además me muero de la curiosidad de las otras. Bueno, Los otros tips. Pues bueno. contarles que en el IDARTES pues tenemos una gran cantidad de actividades artísticas y culturales para la ciudadanía, porque el objetivo de esta entidad es garantizar el ejercicio de los derechos culturales desde el disfrute y la práctica de las artes, todos los lenguajes de las artes. Entonces es una responsabilidad enorme desde el punto de vista político, este ejercicio de poner en disposición de los ciudadanos pues una oferta que es pertinente, que es interesante, que es innovadora y que tiene una característica muy de Bogotá, y es que es una oferta de vanguardia. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos celebrando el Festival Danza en la Ciudad en su versión número 18 años promoviendo la danza en todos los lenguajes, en danza contemporánea, el ballet, la danza folclórica, las danzas tradicionales. Y es un festival que es una belleza porque sucede en todos los teatros de Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el Teatro El Parque, en el Teatro El Ensueño, incluso también en distintos teatros privados especializados en el tema de la danza, o lugares especializados como la Factoría Tino Fernández, por ejemplo, donde esta noche tendremos la presentación de una de las compañías internacionales. Y muy importante, mañana en el Jorge Eliezer Gaitán, una obra española increíble de una compañía de danza contemporánea catalana. Entonces, pues lo que estamos haciendo a través del Festival Danza en la Ciudad, cuya programación que es complejísima y está en toda la ciudad, incluyendo parques, calles, muros, etcétera, porque acá hay todo tipo de acrobacias y presentaciones relacionadas con esta práctica de la danza en la ciudad. La encuentran en la página específica Danza en la Ciudad o en la página del IDARTES. Tenemos también una programación muy interesante en el Planetario de Bogotá, porque el Planetario de Bogotá también hace parte de la red de espacios que gestiona y cuida el IDARTES y que programa. Entonces, acá pues el interés es la divulgación científica, muy interesante, ¿no? Un referente de divulgación científica y también de creación audiovisual contemporánea interesantísimo, pero tenemos, por ejemplo, las producciones Catástrofes Cósmicas y Universos Cuánticos, o, por ejemplo, también todos los talleres que hacemos que son maravillosos, inmersivos en el planetario sobre las estrellas, el sentido del universo, lo gigantesco y lo micro, cómo es que vivimos en este planeta. Ayer, por ejemplo, tuvimos un almuerzo muy interesante con el embajador de Rusia, porque esta semana estuvo acá uno de los astronautas más importantes del planeta mundo, que ha estado varias veces en el espacio. Entonces, la invitación es poder tener claro que el Planetario de Bogotá está al servicio de los niños, las niñas, los jóvenes y las familias en ese proceso de divulgación científica, con unos programas increíbles que hacen los científicos que trabajan para el planetario en líneas, pues, de, digamos, de apropiación social de la ciencia. También nosotros manejamos la Cinemateca de Bogotá, que es una de las mejores cinematecas del mundo, tengo que decirlo, es un referente en América Latina en términos de la gran cantidad de festivales que organiza esa cinemateca, de la manera como programa, de ejercicios importantísimos de acceso al cine. Entonces, por ejemplo, entre el 19 y el 30 de noviembre tenemos la 10ª edición de la muestra de cine afro, una maravilla de muestra que incluye la presentación de obras colombianas desarrolladas por personas afro, pero también una muestra muy grande de cine restaurado de varios países de África. Entonces, la Cinemateca es también otro espacio de divulgación y de
puesta en escena, digamos, de películas y producciones audiovisuales que normalmente no se ven en el cine comercial, y tiene una boletería absolutamente maravillosa, y en términos de los costos, que son muy bajos, están pensados para públicos jóvenes y para públicos adolescentes y para familias que quieran ir en grupo a disfrutar de esta gran calidad de las producciones audiovisuales que se presentan en la Cinemateca de Bogotá. Obviamente también tenemos la red de escenarios de toda la ciudad. Esto es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro El Parque, que tiene una programación para público infantil y juvenil y para público familiar, el maravilloso Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar, y en todos los teatros de la ciudad tenemos una programación muy, muy interesante, ahí sí, para todas las estéticas, para todos los gustos, grupos de música, de danza, de lenguajes mezclados entre una y otra forma de expresión artística, de teatro, por supuesto, y pues queremos invitarlos a que aprovechen que Bogotá es una ciudad que se enorgullece de su oferta artística y cultural y que destina recursos muy importantes para poder cumplir con esa misión de garantizar el que todos los bogotanos y bogotanas podamos estar en contacto con los lenguajes creativos y de las artes. No, maravilloso, maravilloso. Yo quería presentarles, aparte de la hoja de vida de la doctora María Claudia Parias Durán, pero ella ya se presentó sola a través de sus respuestas, de su extraordinaria capacidad de reflexionar, con una sólida formación en comunicación social y periodismo de la Universidad de La Sabana, complementada por una especialización en gestión cultural de la Universidad del Rosario y una maestría en gerencia cultural de la Universidad de Barcelona. Se destaca como una líder en el ámbito cultural del país. Desde enero de este año es directora general del Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Como vamos a tener una próxima sesión, entonces ahí voy a leer completa su hoja de vida. Ya la había estudiado y pues en este diálogo, en este intercambio de reflexiones, pues uno saca conclusiones, y las personas que me siguen en el canal y que escuchan la emisora Radio Positiva Estéreo, pues también tengo la certeza absoluta de que habrán aprendido muchas cosas en el día de hoy. Doctora María Claudia, le había dicho a sus asesores de prensa, a Diego Olivares y a Paola Méndez, que íbamos a estar unos 20 minutos. Nos hemos pasado ese tiempo. De todas maneras, me emocioné mucho escuchándola, y entonces creo que se justificó que me hubiera pasado. ¿Cómo se sintió usted en esta entrevista, distinta de todas las que le hacen todos los días? Muchas gracias, Germán. Pues muy contenta porque es un espacio profundo, un espacio donde se tratan temas que van mucho más allá de las noticias típicas de divulgación de lo positivo o lo negativo que hay en el país y en la ciudad, pero también muy grata porque aprendí muchísimo y creo que ese era uno de los objetivos. Le voy a dar una enseñanza final. En una oportunidad, esta sí que le sirve, esta le servirá mucho. La acabo de recordar, en una oportunidad, el más importante dueño y editor de libros de los Estados Unidos se quejó porque los subalternos le quitaban mucho el tiempo y lo interrumpían mucho. Entonces un día, este señor, esto lo cuenta Dale Carnegie, uno de mis autores favoritos, este señor, este editor, dejó una nota en la puerta de la oficina, y esa nota decía: cada vez que usted venga a esta oficina con un problema, tráigame por escrito estas 4 respuestas. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuáles son las causas del problema? Tercero, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y 4, ¿cuál es la mejor solución? Y cuenta el editor que a partir de ese aviso, el 80% de las interrupciones que le hacían a la persona desaparecieron.
Y que las que seguían llegando allá, por lo menos ya era mucho más rápido porque el tipo les decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Esta y esta. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Esta y esta. ¿Cuál es la mejor solución? Esta. No, coja esta otra. Y ahí solucionaba eso. Es una enseñanza final que le dejo. Le envío un gran abrazo. Mi Dios la bendiga. Y de Gracias. verdad que ha sido un verdadero placer hablar con usted. Muchas gracias. Lo mismo digo yo, una privilegiada de estar en este espacio. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Estábamos entonces en Minutos Positivos de mi canal de YouTube y de Radio Positiva Estéreo. Un gran abrazo para los seguidores y los oyentes. Hasta luego.